Queridos hermanos de Bolivia, Dios les bendiga. Queremos agradecerles por invitarnos a este segundo congreso de misiones transculturales, plantando iglesias donde no lo hay. Mi esposa Noemí Flores, mi hijo Santiago, yo Gilmar, queremos agradecerles porque nos dan la oportunidad de hablarles un poco del trabajo que estamos haciendo. Nosotros somos misioneros y justamente nos preparamos en etnos para que nosotros podamos trabajar en misiones en Perú. Actualmente estamos trabajando en este lugar de aquí. Estamos trabajando en Purús. Purús es una de las provincias más alejadas del Perú. ¿Y por qué? Desde Lima, donde yo vivía antes, tienes que hacer un viaje a Pucallpa, un viaje en avión, que dura 1 hora más o menos. Y de Pucallpa tienes que buscar avionetas, que difícilmente se encuentra, para que te lleven hasta Purús. Y todo ese viaje es largo y costoso. Pero estamos trabajando allá ya desde el 2010. Ahora, ¿cuál es el proyecto que tenemos? El proyecto se llama Reconciliando a Purús con su creador. Nuestro proyecto no ha cambiado en nada desde un inicio, porque en un inicio nosotros dijimos que queremos plantar una iglesia en Purús para los indígenas mastanahuas, y eso se mantiene todavía, solamente que a través del tiempo y a través de la experiencia hemos visto que una iglesia en medio del pueblo mastanahua probablemente desaparece con el tiempo cuando el misionero se va. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que esto no suceda? Bueno, les vamos a hablar justamente de esto. Y ahí el Señor ha ido agregando a través de los años más cosas a nuestro proyecto, de tal manera que este proyecto sea sostenible en el tiempo. Y aunque el misionero se vaya, el asunto siga andando. Nuestro proyecto se llama Reconciliando a Purús con su creador. ¿Cómo? Sirviendo, evangelizando, discipulando, hasta establecer una iglesia cristocéntrica entre mestizos e indígenas. Y ahí está la diferencia. Nosotros deseamos establecer una iglesia en Purús entre indígenas y mestizos. En un inicio solamente eran los indígenas mastanahuas, pero sucede, por ejemplo, con sus primos hermanos los charanahuas, que hubieron misioneros que trabajaron y tradujeron la Biblia y plantaron iglesia, pero el misionero se fue, la iglesia quedó débil y desapareció. Actualmente no hay iglesia entre los charanahuas y no queremos que eso suceda. Para eso pensamos que una de las claves es plantar iglesia en medio de los mestizos. ¿Y por qué? Porque los indígenas toman como modelo al mestizo. Eso es inevitable. Y eso sucede aquí y en otro lugar. Y ustedes lo sabrán. Los indígenas quieren tener celular, quieren tener buena ropa, quieren tener educación. Y eso es algo bueno. Pero tomando como ejemplo a los mestizos. Entonces, al plantar una iglesia con el pueblo mestizo en Purús, porque en Purús está dividido entre indígenas y mestizos, aproximadamente 3.000 indígenas y aproximadamente 1.000 mestizos. Entonces, estos mestizos no tienen una iglesia donde congregar. Al plantar una iglesia en Purús para los mestizos, esta iglesia va a servir como modelo a la iglesia en medio del pueblo mastanahua. Y no solamente en medio del pueblo mastanahua, sino también en medio de las otras etnias que hay en Purús. Pero es fundamental establecer la iglesia con los mestizos en Purús. Entonces, ¿y cuál es la estrategia? La estrategia es capacitarlos. Justamente ahora en septiembre nosotros comenzamos a capacitar a una familia
de indígenas mastanahuas, los vamos a alfabetizar, les vamos a enseñar el cronológico, que seguramente ustedes lo conocen, y después de esto lo vamos a enviar a las comunidades. Pero la capacitación no termina ahí, porque tiene que haber una retroalimentación y tiene que haber una asesoría, o sea, caminar con el indígena aunque ellos ya estén siendo obreros, porque eso va a ayudar bastante a que ellos puedan madurar, porque tú evangelizas a una persona y no quedó todo ahí, es necesario es necesario discipularlo y asesorarlo, mentorearlo, como hoy en día se maneja ese término. Entonces nosotros vamos a seguir capacitándoles los días, los fines de semana que vamos a tener culto en la iglesia. Vamos a estar con ellos jueves, viernes, sábado y domingo, enseñándoles lo que ellos van a enseñar en la comunidad lunes, martes y miércoles. Luego ellos regresan, jueves están con nosotros nuevamente, viernes, sábado, domingo, y el lunes otra vez van a la comunidad a enseñar lo que se les ha enseñado. Enseñanza dada y enseñanza que ellos también lo comparten con sus paisanos, en sus comunidades. Y esto va a tener que ver justamente con enviarlos. Para eso estamos orando por botes, motores, estamos orando por alimento, combustible, para que ellos puedan hacer sus viajes. Esa es la idea. Entonces, el trabajo que vamos a hacer se divide en plantar iglesia. Y lo simbolizamos así, plantar iglesia. Traducción de la Biblia. Traducción de la Biblia, en nuestro caso es, vamos a adaptar la Biblia al Mastanahua, porque hay varias Biblias del Nuevo Testamento en idiomas muy ligados al Mastanahua. O sea, por ejemplo, hay el Yora, el Sharanahua mismo, o el Yaminahua, que son muy pero muy parecidos al Mastanahua. Entonces nosotros ya no tenemos que traducir, hemos pensado en adaptar. Y luego el trabajo en educación. El trabajo en educación es fundamental en etnias como los Mastanahuas, etnias que cuando nosotros llegamos no tenían ni alfabeto, etnias que donde la tasa de analfabetismo llega casi al 100%. De todos los Mastanahuas, solamente como 2 personas han terminado todos sus estudios en el colegio, y eso es algo muy sorprendente. Entonces nosotros no podemos hacer ajenos a eso. Es por eso que está viniendo una hermana que se ha preparado en Argentina, que va a trabajar con nosotros, va a llevar otra capacitación más en alfabetización y va a trabajar con nosotros en el área de educación. Y bueno, inevitablemente la salud. Ese es de hecho, ¿no? Y aún estamos esperando alguna pareja que quiera trabajar con nosotros. Vamos a trabajar en salud, educación, adaptación de la Biblia y la plantación de la iglesia. En esto consiste el trabajo que nosotros estamos haciendo en Purús. Claro que necesitamos un equipo. Hay una familia de Pucallpa, en la iglesia de Pucallpa, que quiere trabajar con nosotros, y bueno, la estamos guiando, la estamos asesorando para que Dios mediante el próximo año pueda venir a trabajar con nosotros. Pero este es el trabajo que consiste y el que estamos haciendo en Purús. Ahora, ¿qué pasa si esto funciona y el misionero se va? Y el equipo misionero se va. Lo mismo que sucede con las iglesias indígenas puede suceder con la iglesia mestiza. ¿Por qué? Porque son iglesias independientes. Entonces, para que esto no suceda, nosotros pensamos, y esto es lo que estamos, no quiero decir innovando, pero sí el Señor nos ha guiado a hacer algo nuevo que en otros lugares no lo hemos visto. Pucallpa es una de las ciudades más grandes en la Amazonía del Perú. Y Pucallpa es la ciudad más cercana a Purús. Entonces, si en Pucallpa nosotros establecemos una iglesia madura y una iglesia que tenga esa pasión por los pueblos indígenas, esta iglesia va a trabajar con Purús. Pero ¿qué hay de esta iglesia en Pucallpa?
no queremos que también esté sola. Entonces, en Lima, nosotros tenemos 2 iglesias de nuestra denominación de la Iglesia Bíblica Cristiana que nos están apoyando. Una de estas iglesias tiene 1000 miembros y la otra tiene 800 miembros y están trabajando de una manera totalmente responsable con nosotros. Y eso nos alegra y damos gracias al Señor. Esta iglesia tiene el compromiso de establecer una iglesia en Pucallpa. Y esta iglesia de Pucallpa va a trabajar con la de Purús. Igual, esta también va a trabajar con Purús. Y ya es más, ya han llegado el mes pasado, hemos hecho una campaña de salud y una campaña evangelística en Purús. Hemos ido a las comunidades indígenas a llevarles salud, hemos llevado doctores desde Lima y hemos hecho una campaña evangelística con los mestizos. Ha habido varios convertidos de los mestizos y también ya hemos hecho una primera reunión con los convertidos para la futura iglesia entre mestizos que va a trabajar con la iglesia indígena. Entonces, la iglesia de Lima está totalmente comprometida. Trabaja con Pucallpa y trabaja con Purús. Y Pucallpa trabaja con Purús y también trabaja con Lima. Y viceversa. Purús también va a trabajar con Pucallpa y va a trabajar en Lima. ¿Y cuál es la novedad aquí? Que todos vamos a trabajar como una red y nadie es independiente. Una de las falencias más fuertes y las debilidades más fuertes entre las iglesias indígenas es que son independientes, se apartan de la vida de la iglesia nacional y eso no es correcto porque Dios ha hecho una iglesia universal ganada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y no podemos ser independientes. Por eso es que la iglesia de Purús va a trabajar con la de Pucallpa y con la de Lima y vamos a trabajar todos juntos de tal manera que nadie es independiente. El misionero se va, normal, no pasó nada, porque el misionero solamente es una pieza dentro de todo este engranaje. La iglesia de Lima sigue trabajando con la de Purús, la de Pucallpa sigue trabajando con la de Purús, de tal manera que nadie es independiente y este trabajo se hace sostenible en el tiempo. ¿Qué pasa con un misionero que de repente por salud o por cualquier problema se va del campo? Terminó la obra en Purús. Y eso no queremos que suceda. Pero cuando una iglesia nacional es responsable del trabajo en Purús, el trabajo se hace sostenible en el tiempo. Y aunque el pastor se vaya de Lima, el trabajo continúa, porque esta iglesia en Purús es iglesia hija, tanto de la de Lima como la de Pucallpa, y el trabajo continúa. Entonces, eso hemos visto nosotros, y es algo que nosotros estamos agregando al trabajo inicial que hemos estado haciendo. Entonces, para esto necesitamos más gente que quiera trabajar con nosotros, y invitamos, de repente algunos de ustedes están queriendo trabajar o por un pequeño tiempo, de repente trabajando con nosotros para apoyarnos, o de repente no están seguros, pero quieren saber más del trabajo que estamos haciendo, pues pueden comunicarse con nosotros y pueden también visitarnos allá en Purús para poder apoyarnos, sea por un tiempo corto o de repente a largo plazo. Son bienvenidos. Este es el proyecto que estamos realizando, reconciliando a Purús con su creador. Y bueno, y les invitamos a que ustedes también puedan ver el siguiente video. Hemos dejado un video para que ustedes lo puedan ver del trabajo que estamos haciendo y a dónde pretendemos llegar. Gracias por el tiempo que ustedes nos han dado. Desafiamos a todos ustedes pastores que nos están escuchando, que nos están viendo. Envíen misioneros, sean una iglesia misionera. No pensemos como el mundo piensa, que cuando nosotros damos, estamos gastando. No. Cuando tú das, estás invirtiendo en el reino de los cielos y el Señor va a llevar más adelante todavía a la iglesia de ustedes, va a bendecir a la iglesia que ustedes están pastoreando. Ustedes que están pensando ser misioneros, no tienes que pensar según lo que tú tienes o no tienes que pensar según la capacitación que tú tienes. Decide ser misionero y el Señor va a comenzar a capacitarte poco a poco, como ha sucedido con mi esposa y como ha sucedido conmigo también. Gracias por el tiempo que nos dan y Dios les bendiga y sigan adelante en este segundo Congreso de Misiones Transculturales.
plantando iglesia donde no lo hay. Dios les bendiga.